Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Los saludo como todos los días, lunes a las 11 de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, jóvenes? Y bueno, vamos entonces a presentar nuestro material de esta semana número 5. Ahí va. Gracias por sus saludos. Pero nuestro material respectivo ya está. Me confirman si se está observando. Primero lo primero, para que no se resientan algunos de repente por ahí, que son más sensibles que otros. Vamos a saludar entonces a... A ver, aquí tenemos. ¿Ah? Ya creo que se está observando el material, recién está cargando. Ya. Saludamos a Hans, a Rosario, a Ángel Raúl, a Matías, Milagros, Piero, Daniel, Marleni, Ariana, Celina, a todos en general. Gracias por sus saludos. Y bien, preguntaba, ¿se está observando el material o todavía? Sí se observa, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, jóvenes, pueden leer el título ahí, el relieve del Perú, características del relieve submarino del mar peruano primero, y luego lo clásico, ¿no? Costa, sierra y selva, geomorfología de cada una de las regiones. Pero este tema 5 tiene relación con los dos temas anteriores y que además serán el plato fuerte para su primer examen. Por supuesto, si se ha percatado, es una continuación, pero ya no tanto de la explicación de los relieves, sino el día de hoy, correcto, Celina, lo de hoy será más datero, es verdad, Celina, Celina ya más o menos intuía. Sí, sí, Celina, sí, Piero, por la carita triste, asumo que va a decir, uy, profe, ¿y ahora qué hacemos? No se preocupe, el curso lo está llevando conmigo. Hasta donde hemos trabajado en estas 4 semanas, ¿acaso no hemos visto temas más pesados todavía o no, jóvenes? Hemos o no visto, especialmente en las últimas semanas, términos más complejos. Diastrofismo, plutónico, epirogénesis, batolito, meteorización, hidrólisis, carbonatación, intemperismo, isostasia. Y pregunto, ¿acaso en clase su gran concentración, mi, creo yo, actividad didáctica, se pudo entender lo más importante de cada punto tratado en las semanas anteriores? Si la respuesta es no, también lo puede decir, ¿ah? No, profe, no entendí nada. Y nos sinceramos, jóvenes, para cambiar de método, ¿no? Siempre pensando en usted. Entonces, ajá, ya está. Uy, profe, está que nos amenaza. No, 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 para nada, jóvenes. Pero eso sí, a mí sí me gusta que cuando se pueda dar algún tipo de impasse en su entendimiento lo diga. ¿Ah? A veces de repente lo estoy haciendo muy acelerado, o también puede ser lo inverso, ¿no? Pensando más en la didáctica, de repente está demasiado fácil la explicación y el chico quiere mayor nivel, también puede ser eso. Pero creo que hemos llegado al justo medio, ¿no, estimados? Creo que estamos en el justo medio, ¿no? La explicación es didáctica sin perder ni disminuir el nivel, que es lo más importante. ¿Ah? Bueno, ¿por qué este tema número 5 decía yo que se relaciona con los temas 3 y 4? Porque en esas semanas hablamos de la geodinámica. ¿Y qué estudia la geodinámica?
los movimientos activados por fuerzas que pueden ser internas o externas. Recordemos, las externas construyen o destruyen. Las fuerzas endógenas, las fuerzas tectónicas, construyen o destruyen relieve. Construyen relieves. ¿Cómo? Cordilleras, montañas, mesetas, dorsales, conos volcánicos, tablazos, zócalos continentales o plataformas. ¿Recuerda eso? Por supuesto que todos recuerdan. Pero, ¿acaso todos los relieves que observamos en la superficie son solamente resultado de fuerzas internas? No, porque también intervienen las fuerzas externas. Estas últimas, principalmente, ¿qué hacen? ¿Construyen o destruyen relieve? Destruyen, desgastan, moldean, esculpen, modelan lo que las primeras levantaron. Es decir, el relieve que nosotros apreciamos es el resultado de la interacción de fuerzas que construyen, las internas, y fuerzas que desgastan, las externas. Hasta aquí, jóvenes, esta parte explicada. ¿Se entiende? Excelente, jóvenes. Perfecto. Y ahora sí, empalmamos con la semana 5. ¿De qué manera? Hoy día estudiaremos el resultado de esa interacción, pero ya no a nivel general en el globo terrestre, sino en un pequeño territorio del mundo conocido como Perú. Es decir, hablaremos sobre los tablazos, sobre los valles, sobre las dunas, montañas, cordilleras que existen en el Perú. Por eso es que algunos decían, profesor, esta es la parte que puede ser más densa. Pero jóvenes, será en todo caso más densa en explicación o en cantidad de datos. Porque la explicación ya la vimos las semanas anteriores. Cómo se forma un tablazo, cómo se forma un valle o una duna. Es por la cantidad. Pero tiene que hacer el esfuerzo, joven. ¿Ya? No desmaye. Además, no se le va a preguntar por todos los relieves, sino por los más icónicos de cada zona, los más representativos. ¿Correcto? Así que si usted no sabe dónde está el Callejón de Huaylas, no le eche la culpa a sus profesores y profesoras durante primaria y secundaria. Para tener usted la edad de 17 años o 18, ¿qué tuvo que haber pasado por su vida para que usted no sepa dónde está el Callejón de Huaylas? Creo yo que hasta un extranjero con una semana en el país sabe esa respuesta. Y usted viviendo 18, que no la sepa, sería la verdad que extraño a todo esto. ¿Dónde queda el Callejón de Huaylas? ¿En cuál de las 25 regiones políticas del Perú? ¿En Cusco? ¿En Arequipa? ¿En Lima? Muy bien. Queda en la Sierra de Ancash. ¿Y por qué cree usted que le llaman callejón? ¿Usted alguna vez ha transitado por algún callejón? Sí, profe. En el cole. Lo llamaban oscuro. Y dolía, profe, ¿ah? No, 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 no me refiero a ese tipo de callejón. Un callejón se caracteriza porque es una vía, es un camino flanqueado por dos paredes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Es eso un callejón? Un camino entre dos paredes. Ya. Ahora amplíe su mente. ¿Por qué los lugareños en Ancash le han llamado a un valle interandino callejón? ¿El valle qué sería? ¿El valle propiamente qué sería? ¿El camino o la pared? El valle donde pasa el río, el valle donde está la ciudad. Sería el camino, por supuesto, la parte plana, la parte baja. Y dígame,
este camino estaría flanqueado por dos paredes, que serían ¿qué? En la naturaleza, ¿qué serían como dos paredes? ¿No serían acaso dos cadenas de montañas? Por supuesto, dos cordilleras. En Ancash, la que está cubierta de nevados, ¿cómo se llama? ¿Cordillera blanca o negra? La cordillera blanca. Y al frente hay una cordillera que no tiene nevados. ¿Por qué? Porque tiene menor altitud. ¿Esa cómo se llama? ¿Cordillera qué? Cordillera negra. Entonces, ahora sí, todos hemos captado por qué se llama Callejón de Huaylas. Asumo que sí. Pregunta Ángel Raúl. Profe, ¿qué es un valle longitudinal y transversal? Ya. El nombre, bueno, valle es un terreno formado por agradación fluvial y no es otra cosa sino que la acumulación de materiales aluviales transportados por los ríos. Tienen bastantes nutrientes y favorecen la agricultura. Es por eso que en los valles están las principales ciudades. Ahora bien, ¿de qué depende que sea longitudinal o transversal? De su disposición en el espacio, estimado Ángel. Por ejemplo, si es un valle que en el mapa lo vemos, que está orientado de norte a sur, ¿qué diremos que es? Un valle longitudinal, de norte a sur. En cambio, si vemos que la disposición es horizontal, o sea, de oeste a este, diremos que es, a ver, complete, diremos que es un valle transversal. Pregunto, los ríos que de la sierra bajan a la costa como el Rímac, el Chillón, el Urín, el Quequetepeque y casi la mayoría de ríos de la vertiente del Pacífico tienen un desplazamiento norte-sur o este-oeste. O más fácil, ya, para que no se haga bolas. Tienen un desplazamiento, estos ríos, longitudinal o transversal. Los ríos de la vertiente del Pacífico es transversal, de este a oeste, o sea, de la cordillera hacia el mar. Entonces, si el río es transversal, el valle formado por este río también será ¿qué? El valle entonces también será transversal. En la costa tenemos valles transversales. En cambio, en la selva alta, ya en la selva alta, si usted se percata, el valle del Guayaga y otros más, tienen disposición de norte a sur, de sur a norte. Entonces, ¿dónde encontramos valles longitudinales? ¿En la costa o en la selva alta, jóvenes? Valles longitudinales. En la selva alta. Espero estimar. No, no, no. En la selva alta. Cuidado, milagritos. Hace un momento expliqué que más bien en la costa los valles tienen orientación transversal. A no ser que Milagritos Neri esté pensando en la excepción. Y sí, Milagro, yo quiero pensar que usted ha pensado en la excepción. Y de ahí venía la pregunta de su compañero, Ángel. De los ríos de la vertiente del Pacífico, hay uno que tiene recorrido longitudinal. Va de sur a norte. Y es un río que tiene o corre entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca, pasando por ciudades como Huaraz, Carhuaz, Yungay. Pero no es totalmente longitudinal. Una vez que llega al final de este valle, se, se redirige, cambia de orientación y desgasta la Cordillera Negra, formando el Cañón del Pato. Y de ahí baja la costa, desembocando no muy lejos de Chimbote, en el Océano Pacífico. Jóvenes, con toda esa explicación, ¿de qué río estoy hablando? ¿Cuál es el único río de la vertiente del Pacífico que en su parte sierra tiene recorrido longitudinal y en la parte final transversal, pero la mayor parte es longitudinal? Cosa rara porque la mayor parte de ríos es totalmente transversal. Corre entre la Blanca y la Negra, pasa por Huaraz, Carhuaz, Yungay, forma el Cañón del Pato al desgastar la Cordillera Negra. No veo ninguna respuesta y me estoy asustando ya. Ah, menos mal. Ya, correcto, es el río Santa. Muy bien.
Bueno, jóvenes, es momento de pasar a la siguiente diapositiva. El relieve del Perú. La morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones. Ya, aquí se entiende mejor. Se percatan, por si acaso, que en la primera imagen que dice costa, la costa aparece en horizontal, ¿sí? Antes de continuar con la explicación. Por eso es que al fondo está la sierra y al otro lado está el océano Pacífico. Ya esa franja que vemos ahí es la costa. Ya, correcto. Entonces, a veces cometemos el error, y esto lo voy a hablar más cuando lleguemos al tema hidrografía peruana. Tenemos la costumbre, la mala costumbre, de a ríos como el Santa, Cañete, el Chincha o el Rímac, llamarles ríos de la costa. Usted dirá, profe, pero pasan por la costa. Ya, claro, es verdad. Pero llamarlos ríos costeños haría pensar a cualquier persona que son ríos que solamente transitan por la costa. Y mirando el gráfico, jóvenes, estos ríos llamados de la costa, ¿son totalmente costeños? ¿Dónde se origina la primera gota de agua de un río? Por lo general, ¿no es acaso en los deshielos de un nevado? ¿Y el nevado está en la costa o en la sierra? Ese glaciar, ¿dónde está? Ese glaciar está en la sierra. Entonces, los mal llamados ríos costeños en realidad son ríos andino-costeños. Ahora, ¿a qué cree usted que se deba que nos gana que el centralismo? ¿Qué nos gana? ¿Por qué le decimos ríos costeños? ¿Y por qué no decimos ríos andino-costeños? ¿Por flojera? No, profe, muchas palabras. ¿Ríos andino-costeños? Bueno, inconscientemente es porque creemos que la costa es más importante que la sierra. O también, alguien dirá, profe, pero simplificamos. ¿Dónde este río, Rima, Jequetepeque, Lurín o cual fuese, es más utilizado? Y eso sí es verdad. Estos ríos transitan la sierra y la costa, pero ¿dónde se consumen más? Donde haya más o menos población. Donde exista mayor población. Y jóvenes, de lejos, ¿dónde hay más población? ¿En la costa o en la sierra? En la costa, por supuesto. Por ejemplo, el río Rima pasa por San Mateo. De repente conoce San Mateo. Otros dirán, profe, el agua nomás, ¿ah? El agua que sale de un manantial. Bueno, San Mateo en la Sierra de Lima. Otra, el río Rima pasa por Matucana. El río Rima pasa por San Jerónimo de Surco. Y aquí en la parte baja, el río Rima pasa por Lima. Jóvenes, está fácil. Entre las ciudades de Lima, San Jerónimo de Surco, Matucana y San Mateo, ¿dónde hay más población? Desde luego que todos sabemos que en Lima, ¿no? Casi 10 millones de personas. Bueno, jóvenes, mirando la primera imagen, nota usted que el río, luego de transitar por la sierra, llega al desierto de la costa y producto que en la costa el terreno es más plano, todo lo que había desgastado y transportado va a comenzar a hacer ¿qué? Se nota en la imagen que el río ha depositado materiales. ¿Logra notar eso en la primera imagen? Que el río, luego de transitar la sierra, en la costa deposita los materiales transportados. ¿Correcto? Ya. Y dígame, ¿ese depósito aparece con qué color?
¿Amarillo o verde? El depósito aparece en el gráfico con qué color? De color verde. ¿Cómo le llamamos? Valle. ¿Cómo también le podemos llamar? Lo vimos la semana pasada. ¿Tiene o no tiene el valle forma cónica? Mire bien. ¿Se nota o no la forma triangular o cónica? Yo creo que sí se nota. Por esa razón también, como les decimos, dos nombres. Cono de deyección o también abanico fluvial. ¿Se entiende con la explicación y el gráfico por qué reciben esos nombres? Cono deyectivo o abanico fluvial. El río Rímac forma uno, el Chillón también. Por la costa transitan más de 60 ríos. Entonces tendremos 60 conos deyectivos aproximadamente. Veamos ahora la imagen de la sierra, lo que les expliqué. ¿Cómo se llama el relieve flanqueado entre cordilleras? Ahí está su nombre. ¿Valles qué? Valles interandinos. ¿Por qué se llaman interandinos? Porque están entre los Andes. Y a la derecha, una imagen de la selva. Muchos dirán, profesor, si es selva, ¿por qué veo montañas? Porque hay dos selvas. La selva alta, o Rupa Rupa, y la selva baja, Uomagua. ¿Cuál de las dos tiene montañas? Cataratas y pongos. ¿La alta o la baja? La alta, desde luego, por la pendiente. Entre la alta y la baja, ¿cuál tiene mayor potencial hidroeléctrico? Dado que sus ríos bajan con fuerza, la fuerte pendiente. También la alta. En cambio, cuando el río llega a la selva baja y transita por la llanura, ¿gana o pierde fuerza? Si el terreno es plano, ahora pierde fuerza. Y pierde tanta fuerza que ya ni siquiera va en forma recta, sino que comienza a zigzaguear. Muestra curvas, sinuosidades. ¿Cómo se llaman estas curvas? Meandros. Los meandros, por esa razón, están en la selva baja, en la llanura. Y dígame, ¿habrán ocasiones donde una parte del meandro se despegue del río, formando lagunas en forma de media luna o herradura? Por supuesto. ¿Cómo le decimos a estas lagunas? ¿Qué nombre le damos? Bueno, el nombre es más fácil de pronunciar. Cochas. Ahí va uno. Cochas. O tipishcas también. Así es. Cochas o tipishcas. ¿Qué son? Antiguos. No. Antiguas partes de un meandro. Bueno, jóvenes, he visto un resumen de lo que es el Perú a grandes rasgos. Costa, sierra y selva. Ahora sí, pasamos a hablar antes de la costa del relieve submarino. Zonas. Inmediatamente después de la orilla, ¿qué viene? Un relieve que va de 0 a 200 metros. Es la continuación del continente. ¿Cómo se llama? Zócalo o plataforma continental. Recuerde, de 0 a 200. Luego, de 200 metros, el relieve se vuelve mucho más abrupto, como si fuera una pared. Aquí encontramos cañones submarinos. Nombre, talud continental. Va de 200 hasta más o menos 3000. De 3000 hacia abajo, vemos o encontramos los abismos, que tienen varios nombres. Bueno, aquí dice fosa marina. También le puede llamar fosa abisal, fosa oceánica. Pero, jóvenes, este hueco, esta fosa, este abismo,
¿Es un relieve pasivo o activo? Es activo. ¿Por qué? Porque la fosa en realidad y sus dos laderas son la frontera entre dos placas tectónicas. No sé si se ha percatado. En la imagen, una placa está con nombre, la otra no. La placa de Nazca, ¿logra leer qué dice placa de Nazca? Por supuesto. La que está al otro lado, hacia el este, o hacia la derecha, como dirían algunos, hacia el este. ¿Qué placa es? La placa donde estamos nosotros, que es continental, la sudamericana. La fosa no es otra cosa sino que la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Por qué subducción? Porque en la convergencia de placas existe una placa oceánica que al ser más densa, nos referimos a la de Nazca, se subduce por debajo de la placa sudamericana que es continental, levantando el territorio y generando los Andes. ¿Podemos afirmar nosotros que con el Himalaya pasó lo mismo? ¿El Himalaya también se ha formado por subducción, como los Andes? Estamos preguntando para que retroalimente lo que se ha visto en otras semanas. Obviamente no. En el caso del Himalaya hablamos de un proceso denominado obducción. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Hay subducción y también hay obducción. Ambas son el resultado de la convergencia de placas. Bien, sobre la placa de Nazca, usted observa que se ha formado una cordillera volcánica submarina que recibe el nombre de dorsal de Nazca. Esos son los 4 relieves más importantes del fondo del Mar de Grau. Usted dirá, profe, ahora sí, vamos a la costa. Todavía no. Como estamos pasando del fondo marino hacia la costa, ahora debemos identificar la línea que separa mar de tierra. En una sola palabra. Nombre, jóvenes. Línea que separa océano de continente. Muy bien, se llama litoral. Y si el litoral es la línea que separa océano de continente, ¿qué altitud presenta? ¿Cuál será la altitud del litoral, jóvenes? Estamos hablando de la orilla, correcto, los 0 metros, porque es la orilla. 0 metros sobre el nivel del mar, cero. Eso es litoral. Es la zona continental en contacto con el mar. Tiene una longitud de 3.080 kilómetros. A ver, escribe eso para asesorarme de que está leyendo la diapositiva. ¿Cuánto mide nuestro litoral? Mientras va escribiendo, es lo que se mide desde Boca de Capones en Tumbes hasta el punto Concordia en Tacna. O sea, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile. Muy bien. 3.080 kilómetros. Si gusta, redondeado, 3.000 kilómetros. Y no ha sido por las puras que le he pedido que escriba cuánto mide el litoral. Te dirá, profe, la fija, seguro. Ustedes saben que en San Marcos no preguntamos memoria pura. Imagínense una pregunta que diga, ¿no? No, pregunta tal, geografía. El litoral peruano es importante, bla, bla, bla. Y mide, y las claves son 3.080, 3.079, 3.081 y 3.082. ¿Qué le parece? ¿Alguna pregunta así? ¿Es o no puro memorismo esos jóvenes? Y las cifras pegaditas. 79, 80, 81, 82. Sí, de profe, qué abuso. ¿Ya ven? Pero así no va a venir. A champeo, dicen, ¿no? Bueno. No, joven, usted sabe que así no viene. Ahora, ¿a qué cree usted que se deba que con lo que le he pedido que escriba en el chat? Para hacer una pregunta sobre la semana número 2. La pregunta es esta.
en el mapa oficial del Perú, 3.080 kilómetros del litoral peruano estarán representados por ¿cuántos centímetros? Ya, espero sus respuestas. 3.080 kilómetros, que es lo que mide nuestro litoral, en el mapa oficial del Perú, elaborado por el IGN, estará representado en ¿cuántos centímetros? A ver, por lo visto me voy a tomar un café, creo, ¿no? Y regreso, ¿sí? Hasta ver una respuesta. Ya pasaron 20 segundos y nadie ha escrito nada. Dentro de un momento voy a poner sonido de grillos, ¿ah? O un coyote aullando. Jóvenes, espero que sea la señal que está fallando porque no veo ninguna respuesta. Bien, para no renegar. ¿Recuerdan ustedes? Ah, por fin. Gracias, Venturo. Menos mal que está el señor Venturo para salvar el honor del aula 22M, que ya, al menos en esta pregunta, me estaba preocupando. Muy bien, Venturo. Ahora, ¿por qué Venturo pudo responder correctamente y el resto no? Porque seguramente la mayoría ha estado todavía pensando, ¿y cuánto es la escala del mapa oficial? ¿Ya se le olvidó? A ver, escriban, porque esto sí es fácil. ¿Cuánto es la escala del mapa oficial de Perú? ¿Uno 100.000 o uno 1.000.000, jóvenes? Mapa oficial de Perú. Uno, 1.000.000. Uno sobre 1.000.000. Uno, 100.000 es la carta nacional. Es escala mediana. Es uno entre 1.000.000. Si es uno entre 1.000.000, ¿qué significa? Que 1 centímetro equivale a 1.000.000 de centímetros. Al grano, jóvenes. ¿Qué hacemos para pasar centímetros a kilómetros? ¿Recuerden lo que les dije? Eliminamos 5 ceros. Si eliminamos 5 ceros, el millón se convierte en... Por tanto, en el mapa oficial del Perú, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿correcto? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Aunque esto lo vimos en la semana 2, ¿ah? 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Ya, regla 3 simple. Si 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿cuántos centímetros serán? 3.080 kilómetros. Multiplicamos cruzado. 3.080 por 1 entre 10. ¿Cuánto sale 3.080 entre 10? Un cero menos. Lo que le salió a Venturo. 308 centímetros. Respuesta final y correcta. Ahora dígame sinceramente, ¿se ha entendido de dónde salió la respuesta? ¿Ariana lo entendió? El resto sí. No descuide repasar las semanas anteriores. Sería muy triste que usted, el sábado anterior al examen, a las 11:58 de la noche, recién esté revisando estos temas. O peor, que ni los haya revisado todavía. Y así, todo desarmado o desarmada, ¿no? Se va al examen. Y no, no, eso no puede pasar. ¿Correcto? Bien. En el litoral identificamos varios accidentes. Comenzamos con las bahías. ¿Cuáles son las más importantes en el Perú? Chimbote y Guarmey en Ancash, Paracas e Independencia en Ica, Matarani en Arequipa, Callao en el Callao. Penínsulas, la más grande del Perú, Illescas en Piura, El Ferrol en Ancash, Paracas en Ica. Puntas, en Tumbes, frontera con Ecuador, Capones, en Piura, Punta Pariñas, Punta Balcones, Punta Aguja, en el Callao, La Punta, en Lima Sur, La Chira. Esteros. ¿Qué son los esteros? Son los terrenos fangosos ubicados en la desembocadura de algunos ríos de la costa norte, especialmente el Tumbes, aunque también encontramos
el estero Cerumilla, formado por el río Cerumilla, los esteros de El Bendito y Puerto Pizarro, formados por el río Tumbes. Recuerde que aquí la vegetación característica son los manglares, y también la Bocana de Miramar, formado por el río Chira, y San Pedro por el río Piura. Ahora bien, ¿qué me interesa aquí? Que me diga cuál de estos accidentes litorales es el que presenta mejores condiciones para la construcción de puertos marítimos e incluso megapuertos, como el que están haciendo en Chancay. Las bahías. Porque recuerda la semana pasada que mostramos una foto de bahía. Parecía una laguna dentro del mar, ¿recuerda? De forma semicircular. Y donde las aguas estaban violentas o calmas. En una bahía, las aguas están más o menos calmas. ¿Y eso es bueno o no para el estacionamiento, por así decirlo, de embarcaciones? Por supuesto. Las bahías son las mejores zonas para instalación de puertos. Es por esa razón que muchos puertos se llaman igual que la bahía. ¿No me cree? Veamos. En la bahía de Paita, ¿qué tenemos? El puerto de Paita. En las bahías de Chimbote y Guarmey, los puertos de Chimbote y Guarmey. En la bahía de Matarani, el puerto de Matarani. En la bahía del Callao, el puerto del Callao. Pero no siempre se cumple, porque también tiene bahías cuyos puertos tienen otro nombre. La bahía más grande del Perú se llama Sechura, pero su puerto no se llama Sechura, sino Bayóvar. ¿Había escuchado usted ese nombre? Bayóvar. Me imagino que sí. Puerto de Bayóvar. Se ubica en la bahía de Sechura. O también lo que pasa con la bahía de Paracas. El puerto en la bahía de Paracas no se llama Paracas, sino la gente le llama más Pisco, Puerto de Pisco, aunque su nombre oficial tampoco es ese, sino Puerto General San Martín. Avanzamos. Ahora sí, por fin, hablemos de la costa. La llanura costera se extiende a lo largo del pie de monte andino occidental, o sea, al oeste de los Andes, le están diciendo, con altitudes que van desde el nivel del mar, lo cero, litoral, hasta los 1000 metros. Nosotros estamos considerando, para efectos del tema relieve peruano, que la costa va de 0 a ver, escriba, estamos considerando que la costa va de 0 hasta, escríbalo por favor, de 0 hasta 1000. ¿Y por qué subrayo esa cifra? 1000. Porque ustedes en el colegio también vieron el tema de 8 regiones naturales, las de Pulgar Vidal. Y en esa división, Pulgar Vidal llama a la costa Chala. Y usted debe recordar que para Pulgar Vidal, la costa no va de 0 a 1000, sino de 0 a... ¿Recuerda la cifra que usted memorizó alguna vez y sacó 20 en su examen? La Chala. Correcto, Rosario. 500 metros. Entonces, antes de que haya una confusión por parte de varias personas, digo, oye, profe, ¿no eran 500? 500 en la división de Javier Pulgar Vidal. Para efectos del tema relieve peruano, estamos duplicando la altitud y es 1000. ¿Correcto? ¿Sí? Perfecto. Esta llanura llamada costa, esta franja desértica, en cuanto a espesor, ¿es homogénea? Mire la figura, mire la información. ¿El ancho de la costa es más o menos homogéneo? No. Miren el norte, en Sechura. Alcanza una amplitud de 170 kilómetros. Enorme la costa ahí. En cambio, está muy delgada. En Punta de Lobo, Arequipa, cerca a Ica. Escríbalo. ¿Cuántos kilómetros nada más? Compare con los 170 de Sechura, Piura. Solamente 5. Para que capte mejor la idea, voy a preguntar y diga sí, o diga sí, a aquellas personas en este salón
que tengan la buena costumbre para la salud de su cuerpo, de por lo menos correr 2 o 3 veces por semana. Hay en este salón alumnos o alumnas que practiquen y salgan a correr regularmente 2 o 3 veces por semana, cuando menos. Como nadie dice nada, asumo que están más preocupados en estudiar. Bueno. Pero Ángel lo hacía. Ya no tiene tiempo. Ya no está bien. Cada uno tiene que saber en qué momento hace sus actividades. Fran todavía. Mire, Fran es de mi equipo. Yo también, antes de comenzar a dictar el día de hoy, salgo a correr. Por lo menos unos 50 minutos, ¿no? Por lo menos. Ya, ¿por qué pregunto esto? Eh, Natación es otro nivel. No, no. Yo hablo de algo más democrático y sencillo, que es correr. Y luego estudiar más. Claro, mejor. Si nada, 1 hora es mejor, Daniel, lo felicito. Bien por usted. Pero lo de correr lo decía por otra razón. La gente que le gusta salir a correr regularmente, de hecho, que escucha música mientras corre. Y también, y también, tiene la costumbre de bajarse aplicativos en su celular para poder monitorear la velocidad promedio, la velocidad máxima, velocidad mínima, zancadas, cardio, kilómetros avanzados, comparación con la carrera anterior. Hay aplicaciones de todo tipo. Jóvenes, al grano mejor. Para recorrer, para trotar 5 kilómetros, más o menos, ¿qué tiempo se emplea? Claro, eso lo va a responder alguien que corre regularmente. 5 kilómetros trotando, corriendo, ¿implica qué tiempo? Ya, le digo en todo caso lo que yo me demoro. ¿Sí? Ya. 5 kilómetros yo lo hago si corro algo raudo, 25, 27 minutos. Si estoy trotón, lo hago en media hora. Ya, esto no es para yo echarme flores, por si acaso, sino ahora regrese su mirada al mapa. Desde, desde la orilla en Arequipa hasta la sierra hay 5 kilómetros. Significa que en Punta de Lobos, si usted se va trotando desde la orilla del mar rumbo a la sierra, ¿en cuánto tiempo ya está en la región andina? En media hora, jóvenes. ¿Puede creerlo? ¿Captó la idea? Usted está en el mar frente a Arequipa, la orilla, armando su castillo de arena, y decide trotar en sentido inverso al mar. Y en 30 minutos ya cruzó toda la costa y está entrando a la sierra. Eso solamente, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde se da? Pregunto, ¿a lo largo de toda la costa o en un punto en particular? En un lugar específico que vemos en el mapa. ¿Cómo se llama? En Punta de Lobos, Arequipa. Así que ya sabe, 30 minutos y ya estamos en la sierra. Y sin carro, ¿ah? Pero solamente en Punta de Lobos. Ahora sí, jóvenes, relieve de la costa. Principales tipos de relieves. Si ha estado atento a la clase, ¿estos valles de la costa son transversales o longitudinales? En el PPT no se menciona eso, pero yo les pregunto a ustedes, son transversales, correcto, son valles transversales, también llamados abanicos fluviales, también llamados conos de deyección. Sus suelos son los más productivos del territorio peruano. ¿Qué es esos valles? Por ejemplo, lo tradicional, caña de azúcar, arroz, algodón,
y también lo no tradicional que está, que la rompe en el mercado, en el mercado internacional, los arándanos, los espárragos, el pimiento piquillo, el ají páprica, marigold. En el norte sembramos hasta pal, principales valles de norte a sur, en Piura, Chira, en Lambayeque, La Leche, en La Libertad, Jequetepeque, en Ancash, Santa, en Lima, Chillón, Rímac, Lurín, en Lima Metropolitana, en Lima Región, provincia de Cañete, el río Mala, en Ica, el río Ica, en Arequipa, el río Camaná, que aparece en la foto, en Moquegua, el río Osmore, también llamado Moquegua, y en Tacna, el río Caplí. Ahora bien, en un valle notamos la presencia del río, es indesligable. El valle existe porque hay un río. ¿Y qué pasa, jóvenes, si en un valle el río desaparece? Se filtra el agua, se evapora o lo que fuese. El terreno seguirá cubierto de vegetación si ya no hay agua. Claro, no, profesor, el paisaje cambia. Ahora se ha vuelto desértico. Correcto. El aspecto es desértico. Pero pregunto, ¿el terreno tiene nutrientes? El terreno contiene nutrientes. ¿Se podría entonces practicar la agricultura en esos lugares? Sí, pero previamente hay que solucionar el inconveniente. ¿Cuál es? La falta de agua. Solución, proyectos de llevar a cabo en estos lugares, proyectos de irrigación. ¿Cómo se llaman esos terrenos que antiguamente fueron valles, pero tienen potencial agrícola? Ahí lo puede ver en la pantalla. Nombre, las pampas. Llanuras desérticas poseen gran potencial agrícola. En esto se desarrollan los principales proyectos de irrigación. Veamos, la pampa más extensa del Perú se llama Olmos y el proyecto se llama igual, Proyecto Olmos. En la Libertad tenemos las pampas de Chao, Virú, Mochi, Chicama, en la foto la pampa de Chao. Y gracias a un gran proyecto de irrigación, hemos convertido esta zona baldía en terreno de agroexportación. ¿Puede escribir en el chat el nombre del proyecto que irriga las 4 pampas a la vez? Su nombre deriva de la unión de las sílabas primeras. Así es, Milagritos. Muy bien. Chavimochi. Cha de Chao. Vi de Virú. Mo de Moche y Chic de Chicama. Pero, sincérese, ¿alguno de ustedes pensó que el nombre Chavimochic derivaba por las culturas Chavín y Mochica? ¿Nadie? Ah, qué bueno. Todos sabían que se llamaba Chavimochic por las primeras sílabas de las pampas, ¿no? Chao, Virú, Mochi, Chicama. Eso está mejor. En Ancash, Ángel dice, profe, ni siquiera había escuchado que existía ese proyecto, Chavimochic. Pero qué raro, porque se menciona incluso en noticias, ¿ah? En las noticias aparece de cuando en cuando datos sobre Chavimochi. Qué raro. En Ancash tenemos las pampas de Chimbote en el jóvenes parecido. ¿Cómo se llama el proyecto? Olmos sí es más conocido, correcto, Ángel. Y en Ancash, ¿cómo se llama el proyecto? El nombre tiene un origen similar al que tiene Chavimochi. Nadie, ni juntando sílabas. Proyecto, lo digo yo entonces.
Proyecto. Ahí está. Gracias, Milagros. Proyecto Chinecas. Ahí también lo estoy escribiendo en el chat. En Ancash. Villacurí en Ica y en Arequipa, las pampas de Majes y Siguas, que corresponden al proyecto Majes Siguas, del mismo nombre. Seguimos avanzando. Más relieves, tablazos. Ya sabemos sobre los tablazos, se levantan. Son terrazas de origen marino. En la costa norte poseen reservas de hidrocarburos, o sea, gas y petróleo, y de fosfatos. Destacan Zorritos en Tumbes, Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Manco, La Talara, en Piura, Tabla del Urín en Lima y el Gran Tablazo de Ica en Ica. En la foto, Máncora. Depresiones son zonas hundidas ubicadas bajo el nivel del mar, donde se da el afloramiento de aguas, por lo general muy saladas. La depresión más profunda del Perú es Bayóvar, con 37 metros bajo el nivel del mar, rico en fosfatos. El Cerro, también en Piura, 25 metros bajo el nivel del mar. Y aquí, en el norte chico de Lima, la salida con 12 metros bajo el nivel del mar. Ahí la foto. Dunas, montículos de arena. Usted ya sabe que se forman por agradación eólica. Destacan las de tipo Barján, o sea, en forma de media luna. La más alta, la duna de Purpur en Virú, La Libertad. Dunas del desierto Sechura en Piura y las dunas que rodean la Huacachina en Ica, donde se practican algunos deportes incluso. También tenemos en la costa el inicio de los Andes, naciones andinas, también conocidas como cerros. Ejemplo, cerros, el Morro Solano en Chorrillos, San Cristóbal en el Rímac. Algunas estribaciones se cubren de vegetación, de lomas, por la neblina y la llovizna de invierno. Tenemos las lomas como la Chay, protegida como Reserva Nacional, Paraíso y Lúcumo aquí en Lima Metropolitana, pero la más extensa queda en el sur, Atiquipa en Arequipa, que aparece en la foto, y quedan rezagos de una antigua cordillera, la cordillera de la costa. ¿Dónde vemos rezagos de esta cordillera? En el norte, Illescas, Paita, Cerros de Motape, y en el sur, desde Paracas hasta la frontera con Chile. Mis jóvenes, nos vamos al receso de 15 minutos, pero les dejo este mapita para que en el receso o en su regreso pueda visualizarlo, entenderlo y hablar sobre esto a las 12:10 que nos reencontremos. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Entonces, con su permiso, nos vemos en 15 minutos. Milagros ya está. Al pie del cañón, como siempre. Ángel, Marlene, Nancy, Rosario. Excelente, Listo, jóvenes. profesor. Ya está. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Les dije yo que tenían 15 minutos para sacar el mayor provecho a esta diapositiva, titulada Cordillera Occidental. Me imagino que usted pudo analizar el mapa del Perú y darse cuenta que nuestra cordillera de los Andes presenta ¿cuántas cadenas montañosas? 3. La occidental es la que está de color negro. Nota que la occidental se ve ennegrecida con respecto a las otras dos. ¿Lo nota primero? Dígame. Correcto, está de color más oscuro. Ya, esa es la occidental. Esa es la occidental. Muy bien. Va desde Piura, Cajamarca, hasta Tacna, Puno. ¿Por qué se llama occidental? Porque como vemos en la vemos su ubicación, está más hacia el occidente. De las 3 cadenas es la más importante. Una de las razones, como veremos en el tema de hidrografía, divide al Perú en 2 principales vertientes. Son 3, pero 2 especialmente. La Pacífico hacia el oeste y la vertiente del Amazonas hacia el lado oeste. También contiene a las 3 montañas más altas del Perú. Sí, la occidental tiene los 3 montes más altos del Perú. En la parte llamada Cordillera Blanca, como usted puede ver ahí, el Huascarán con 6.746 metros sobre el nivel del mar. Un poco más al sur, la cordillera de Huayhuash con el Nevado de Yarupajá, el segundo más alto del Perú, con 6.634 metros sobre el nivel del mar. Y aunque no sale en este mapa todavía,
En el sur, en la cadena de conos volcánicos, la tercera montaña más alta del Perú es un volcán, el Coropuna, con 6.425 metros sobre el nivel del mar. También tenemos otras cordilleras en la parte central. Por ejemplo, la Viuda, entre Lima y Pasco, y la Central, entre Lima y Junín, con nevados como el Rajuntay y el Cotoní, respectivamente. Ahora pasamos a la segunda cadena de montañas. Si son 3 cadenas de montañas, la parte sur, la cadena de conos volcánicos, tenemos ahí cordilleras como Ampato, Chila, Cánica y Barroso. Por ejemplo, en la cordillera volcánica tenemos al volcán Ubinas en Moquegua y vemos en la parte superior al volcán Sabancaya, ambos activos, especialmente el Ubinas. También tenemos en la zona el Misti, al Chachani, al Pichu Pichu. Recuerden que en esta zona encontramos más de 400 conos volcánicos. 400 jóvenes. Ahora sí, como son en total 3 cadenas, muchos podrían pensar que la segunda cadena se llama Cordillera Central. Pregunto, ¿se llama así? De las 3 cadenas, la que está al centro, ¿se llama Central? No. Profe, pero debería. Es otra cosa. Pero no se llama Central. Se llama Cordillera Oriental. Lo cual da pie a que unos digan, profesor, pero si son 3 y una se llama Occidental, la que sigue Oriental, ¿cómo le llamamos a la otra? Que es más oriental todavía. Algunos le llaman ultra oriental, porque está más allá de la oriental. Pero nosotros no le llamaremos así para que no se confunda. Usted que ha estado leyendo el boletín, usted que es una persona que no deja nada al azar, sabe seguramente cómo se llama la tercera cordillera. Sí, esa que vemos que atraviesa la frontera San Martín-Loreto y dada su proximidad con la selva, es una cadena cubierta con mucha vegetación. A ver, espero respuestas. O tengo que esperar todavía a pasar a la siguiente diapositiva para que lo lea. ¿Cómo se llama la tercera cordillera? La primera es la occidental, la más importante. La segunda es la que estamos viendo en pantalla, de rojo, la oriental, que tiene 2 ramales en la parte central. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la tercera cadena? ¿Nadie? Muy bien, Carmencita. Subandina. La tercera se llama subandina. Bueno, tenemos al frente la oriental. ¿Qué sectores abarca? Por ejemplo, la cordillera oriental de los Andes del Centro. Tenemos cordilleras cusqueñas como las de Vilcabamba y Vilcanota. En Vilcabamba destaca el Nevado Salcantay y en Vilcanota la montaña más alta de Cusco y la cuarta más alta del Perú, el Ausangate, con 6.372 metros sobre el nivel del mar. En el sur, en Puno, tenemos la cordillera oriental de los Andes del Sur, con la cordillera Caraya y su nevado Alincapac, que alcanza 5.780 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, lo que les comentaba, otros relieves de la sierra, valles interandinos, destacan Cerro de Chuco, tierra del poeta peruano más universal, César Vallejo, en La Libertad. Callejón de Huaylas, en Ancash, formado por el río Santa. El Valle del Mantaro, el más extenso y poblado, en Junín. El Valle de Urubamba, en Cusco. El Valle de Chili, en Arequipa. Ahí se asienta la Ciudad Blanca. En Arequipa también el Valle del Colca. En la foto del Valle del Mantaro, donde están ciudades como Jauja, Concepción, Huancayo. Mesetas, también llamados altiplanos, presentan terrenos planos. Encontramos bofedales, que son formaciones vegetales, pantanosas, lagunas y presencia de gramíneas, o sea, de ichu, que es la base para la crianza de camélidos y ovinos. Como vemos en la foto, la meseta del Bombón, la segunda más grande del Perú, queda en Junín. Castro Virreina, en Huancavelica. Cochas y Pampa Galeras, protegida como Reserva Nacional en Ayacucho, pero la más grande es la que rodea el lago Titicaca en Puno, la meseta del Collao. Cañones son como gargantas profundas con paredes alargadas casi verticales. Se aprovechan para construir centrales hidroeléctricas. Destacan, formada por el río Santa, el Cañón del Pato,
formado por el río Rímac, el cañón del Infernillo, formado por el río Cotahuasi, u Ocoña, el cañón más profundo de la Tierra, el cañón del Cotahuasi, y el famoso cañón del Colca, formado por el río Colca, también llamado Majes. En la foto, el cañón del Cotahuasi, repito, el más profundo del mundo, más de 3.500 metros de profundidad, más profundo que el Gran Cañón en Estados Unidos. Quebradas. Las quebradas son las hendiduras en las montañas. Jóvenes, qué desastre se dan en las quebradas producto de las lluvias. ¿Cómo se llama este deslizamiento de barro, lodo, piedras y todo lo que venga a su paso? Árboles, postes. El Huayco. La quebrada es la región de los Huaycos. Hay quebradas altas como las de Arequipa, Apachete y Carhuasanta, y quebradas bajas como las que encontramos aquí en Lima, Huaycoloro y Chucumayo. En la foto, quebrada Chucumayo, aquí en Lima. También es importante mencionar los pasos o abras que se forman por degradación glaciar y facilitan la comunicación en la sierra. Los más importantes, el más bajo del Perú, el paso por Cuya, con 2.138 metros sobre el nivel del mar, comunica Olmos en Lambayeque con Jaén, que está en Cajamarca. Anticona, el más transitado, carretera central, une Lima con Oroya. Muy cerca, Ticlio, aunque es paso ferroviario, une Lima con Oroya también. Chimboy, el más alto del Perú, 5.150 metros sobre el nivel del mar, comunica Cusco y Puno. Y no muy lejos, la vía que comunica Arequipa con Juliaca, Crucero Alto. En la foto, el Abra Anticona. La selva presenta dos regiones bien marcadas. La montañosa, la alta o rupa-rupa, de 3.000 a 400, donde hay pongos, cataratas, valles longitudinales, y la selva baja, donde están los meandros y las cochas, de 400 hasta 80. En la selva alta también dividimos en dos. La zona más abrupta se llama ceja de selva propiamente, de 3.000 a 800. Y la zona con mayor población, porque hay valles longitudinales amplios, va de 800 a 400. Aquí los valles se amplían y son ocupados por asentamientos humanos, o sea, hay ciudades, como por ejemplo Moyobamba, Oxapampa, Posuso, Tingo María. Cordilleras. En la parte norte, la cordillera oriental, encontramos el Pongo de Rentema. Pongos son cañones en la selva. En la cordillera de Colán. El Pongo del Mantaro, en la cordillera del Mantaro. El Pongo de Mainique, en la cordillera de Vilcanota. Y la cordillera subandina, donde encontramos el Pongo de Manseriche, en el Cerro Campanquis, formado tanto el Pongo de Rentema como el Manseriche por el río Marañón. El Pongo de Aguirre, en la cordillera azul, formado por el río Guayaga. Y el Boquerón del Padre Abad, en la cordillera azul, formado por el río Aguaitía. Esto es en Ucayali. Valles longitudinales, donde se siembra café, té, hoja de coca, cacao, tabaco, palmito. Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo o Alto Mayo en San Martín, zona cafetalera. Guayá en San Martín, Tingo María en Huánuco, Oxapampa y Posuso en la selva de Pasco, Chanchamayo y Setipo, la selva de Junín, Quillabamba o la Convención en Cusco, y Tambopata, frontera Puno con Madre de Dios. Finalmente, la selva baja en la parte oriental, la llanura. Nótese en el gráfico una masa de agua. Jóvenes, el perfil es transversal, es un corte. Por tanto, el, la, la mancha azul que usted ve ahí, ¿es una laguna o es un río? La masa de agua que vemos ahí en la imagen, ¿es una laguna o es un río? Es un río, es un río, sino que visto de perfil. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos bien? Visto de perfil, hemos hecho un corte para ver los niveles. Ya. Hacia la derecha del río, hacia la ribera derecha. ¿Hay vegetación? Sí, hay unas palmeras. Estas palmeras le dan el nombre al relieve. ¿Cómo se llaman? Tahuampas. También se les puede llamar aguajales. Dígame, ¿se inundan o no? Por su proximidad con el río. ¿Son inundables? Sí, jóvenes, la mayor parte del año. O sea, cero agricultura se practica ahí. Por el otro lado, luego de las playas, ¿se puede sembrar arroz? Sí, porque hay barro orgánico. Como tiene barro, ¿cómo se les llama? Barrices.
también se le dice cinceta barriales. Pregunto, ¿se siembra arroz? ¿Pero se siembra arroz en forma permanente o esporádica? En los barrizales o barriales, el cultivo de arroz es permanente, no es esporádico. Ajá, por temporada. ¿Por qué? ¿Nota usted en la parte superior una línea celeste? ¿Nota ustedes una línea celeste en el gráfico? ¿Qué dice la línea celeste? Nivel decreciente de los ríos. En verano, en la época de lluvias, el río llega hasta ahí, a jóvenes. Ahora ya sabe por qué existen centros poblados, especialmente en Loreto, como la zona de Belén, donde las casas están construidas sobre columnas de madera, tipo palafitos, ¿recuerda? ¿Ha visto imágenes de nuestro Perú, ahí en Loreto, donde las casas de madera están levantadas prácticamente sobre los ríos? Algunos le llaman la Venecia peruana. Ya, es por esto, jóvenes, por la crecida de los ríos. ¿Y hasta dónde llega la crecida? Abarca también las restingas. Luego las restingas son zonas donde también se cultiva, pero tampoco es permanente. En cambio, jóvenes, ¿dónde usted sí construiría su vivienda? ¿Dónde se asientan las ciudades más importantes? ¿En las Tahuampas? No, sería un suicidio. ¿En los barrizales? Complicado. Restingas se puede inundar en los altos. En los altos, no lo olvide. En los altos. También hay filos. Ahí están. Los filos son las partes más elevadas. Suelen ser las zonas donde se construyen las carreteras. Los altos están las ciudades. Las restingas, zonas agrícolas, estacionales. Los meandros y tipichcas que ya explicamos. Las playas, las tahuampas, que como usted puede ver ahí, están anegadas. Los barrizales donde se puede sembrar arroz. Y la cordillera de San Francisco. Jóvenes, vamos a las preguntas. Rápido. Relacione correctamente los siguientes relieves andinos con el mejor aprovechamiento que se realiza en estos. Ya, al toque, jóvenes. Valles interandinos, 1. ¿Con cuál? Con la letra B. Permiten el asentamiento de las principales, tipo Huancayo, tipo Huaraz. Mesetas, con la C. Presentan óptimas condiciones para la crianza de camellos sudamericanos por el Ichu. Pasos o Abras, con la A. Favorecen la construcción de un sector de las carreteras transversales, también redes ferroviarias. Y la 4, cañones, con la D. Algunos pueden ser aprovechados para la construcción de hidroeléctricas. Por tanto, en la pregunta número 1, la clave es la letra D, correcto. 1, la D. Pasamos a la 2. La selva baja está conformada por la gran llanura amazónica, la cual presenta una densa vegetación de bosque tropical. Durante la estación de verano se registran inundaciones en algunos de sus relieves. A partir de lo descrito, se puede afirmar que, 1, la curvatura de los meandros se acentúa en los primeros meses del año que corresponden al verano verdadero. 2, los barriales o barrizales son óptimos para una agricultura permanente de arroz. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? La segunda, agricultura permanente de arroz, falso, por la crecida de los ríos. 3, los filos son relieves no inundables y propios para la construcción de carreteras, verdadero. Las carreteras tienen que estar alejadas de los ríos. 3, verdadero. 4, durante el estío. ¿Qué es el estío? Durante el verano. Durante el estío o verano, los altos comúnmente se inundan por el aumento de lluvias. Los altos son las zonas justamente libres de inundaciones. La 4 es falsa. Clave, jóvenes, la letra C. 1 y 3 son las correctas. 3. Dos jóvenes conversan sobre la expansión urbana que se ha registrado en la parte baja de los valles transversales, o sea, los valles de la costa, los conos deyectivos, durante las últimas décadas, producto de las migraciones, el cual o lo cual trae como consecuencia la disminución de espacios para el desarrollo de la agricultura. Uno de ellos menciona que es necesario optar por otros relieves que presenten suelos también aptos para desarrollar dicha actividad económica, la agricultura, como espacio, y así ampliar la frontera agrícola. Pero para realizarlo es necesario la inversión en ellos.
es decir, proyectos de irrigación, por no contar por el momento con recursos hídricos. Jóvenes, la pregunta está bien fácil. Estamos hablando de qué tipo de terrenos, que antiguamente fueron valles, las pampas, por supuesto. 3, marcamos la letra B. Pampas como olmos, como majes, como chao. Última, un grupo de estudiantes hace un informe de su excursión por el norte del Perú. En este cuenta que cuando se desplazaban por la carretera que conecta las ciudades de Olmos y Jaén, se pudo observar un relieve originado por degradación glaciar. Al decir degradación glaciar, la B queda descontada, porque las morrenas se forman por acumulación. Jóvenes, tenemos 3 pasos o obras. A, Anticona, C, Porcuya y D, La Viuda. Anticona y La Viuda están en la Sierra Central. Anticona es entre Lima y Junín y La Viuda es entre Lima y Pasco. La clave es la letra C. Norte del Perú comunica Olmos en Lambayeque con Jaén en Cajamarca. Porcuya, el paso más bajo del Perú, con 2.138 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes, ahí están las claves: 1D, 2C, 3B y 4C. Voy a dejar de compartir. Y ahora presentamos nuestro material de educación cívica. Esperemos algunos segundos que cargue, por favor. Bien. ¿Me confirma, por favor, si se está observando la primera diapositiva? ¿Cargó, jóvenes? Está titulada Organización de la Sociedad Civil, Instituciones y Funciones, Movimientos Sociales. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué entendemos por organización de la sociedad civil? No está muy complicado. Están constituidas por un grupo de ciudadanos. Recuerde que llamamos ciudadanos a aquellas personas que han cumplido 18 años, la mayoría de edad, están registradas ante el ente electoral que es el RENIEC. ¿Cómo? Con la obtención del DNI. Que se unen voluntariamente. Y esto es importante, jóvenes. Sin ánimo de lucro. O sea, no se persigue un beneficio económico particular. O al menos no debería ser así. En el papel, son personas que se asocian en forma voluntaria, no coercitiva, no obligadas, para, hay que decirlo, porque es la verdad, para la obtención, para la consecución de logros comunes que beneficien a la mayor parte de la población, sin ánimos de lucro. Surgen en los diferentes ámbitos, ya sea local, nacional en todo el Perú e incluso internacional. Tienen naturaleza altruista, solidaria, piensan en el bienestar social y son dirigidas por personas, como dije yo, con un interés común, por líderes sociales. Destacan en el Perú, por ejemplo, ya le hemos mencionado por su gran papel que cumple en la promoción y defensa de los derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos, que como vimos está agrupada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, algunas que usted ya conoce, el Movimiento Manuela Ramos, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Amnistía Internacional, sección peruana, entre otros. También contamos con Proética, una entidad que desde su fundación está conformada por 4 instituciones. Tenemos, y es muy conocida, la Asociación Civil Transparencia,
la Asociación de Exportadores ADEX, la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Prensa y Sociedad. También es importante la labor que realizan las denominadas organizaciones sociales. ¿Usted alguna vez fue beneficiado directa o indirectamente por este tipo de organizaciones? Le cuento mi historia. Algunas de estas son tan antiguas, mira, que quien habla cuando cursó la primaria en un pequeño del distrito limeño de Barranco, recibía todas las mañanas en mi desayuno mi vaso, bueno, era una taza en realidad, de leche y mi cachanga, de lunes a viernes, más o menos a las 10 de la mañana. Se interrumpían las clases para que todos podamos desayunar. ¿Me puede decir el nombre de ese tipo de organización social de base que hasta ahora existe y fue creada a inicio de los 80? Ya le ayudo, se denomina Comité del, son los famosos, son los altruistas, comités del vaso de leche. Ahí tiene un ejemplo. Pero también hay otros. En todo caso, ¿qué son las organizaciones sociales? Es toda forma organizativa de personas naturales, jurídicas, instituciones o de ambas, que se constituyen sin fines de lucro. Nuevamente remarcamos eso, sin fines de lucro, por su libre decisión, bajo las diversas formas previstas por ley o de hecho. Usted dirá, profe, ¿cómo que de hecho? Bueno, aquello que no está amparado en la ley está amparado en la realidad. Cuando está amparado en la realidad, decimos de hecho. Objetivo, a través de su actividad común, persigue la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual, colectivo y de su comunidad. Jóvenes, por la foto que observamos, está claro que esa organización no es un comité del vaso de leche. ¿Qué será? ¿Qué podría ser? De no haber sido por estas organizaciones, mucha gente hubiera sido perjudicada, especialmente por la pandemia. Correcto, ¿no? Un comedor popular. Profe, pero ¿dónde está el comedor? Eso, a veces ni local había, jóvenes. Claro, uno tiene la idea de un comedor popular clásico, ¿no? En un local comunal. Sí, profe, cerca a la loza deportiva, aquí por el mercadito de mi casa he visto una, donde venden un menú, la verdad que cómodo, a 5 soles o 4 soles. Mientras afuera, en otros lados hasta 10, ahí venden a 4, a 5 y hasta 3 he visto, profe, con postre incluido y fruta, y tu pancito para remojar la sopa. Sí, pero también hay casos donde ni local comunal hay, que es el que, por ejemplo, vemos aquí. Están cocinando al aire libre. Dígame usted si las personas que usted ve ahí no merecen el reconocimiento de la sociedad. Yo creo que sí, ¿no? Son, es, porque lo están haciendo, admirable la labor que realizan. Sigamos. Pero dijimos que hay organizaciones que funcionan de hecho, o sea, se crearon y llevan años funcionando, pero de repente sus fundadores, sus miembros, no dieron el siguiente paso, que es formalizar la inscripción. ¿Hay beneficios? Por supuesto. Beneficios que otorga la inscripción a las organizaciones de base. La inscripción registral les otorga personería jurídica, o sea, existencia legal. Y en atención a ello, son sujetos de derecho, lo que les permite, por ejemplo, generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines.
facilitar el procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes, ser sujeto de crédito ante entidades bancarias y financieras, suscribir convenios con otras instituciones, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones. Sería mucho más transparente. Pregunto yo, si usted fuera una persona más o menos acaudalada, o mejor todavía, no siendo acaudalada, a pesar de eso, destina una parte de sus ahorros para ayudar a comedores populares o comité del vaso de leche, pregunto yo, porque a veces hay que ser desconfiado, ¿qué preferiría? ¿Que su donación vaya a un comedor registrado o no registrado legalmente? Obviamente registrado, ¿se da cuenta? Entonces, un comedor popular, un comité del vaso de leche, un club de madres que no esté registrado, en ese aspecto está perdiendo oportunidades. Formalizar los acuerdos de integración, disculpe, de la organización. O sea que la democracia interna prevalezca, porque tampoco pueden haber dictadores dentro de estas organizaciones. Habrán líderes, pero todo se basa en el respeto también a las normas. Autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución. Participar en los espacios abiertos por la descentralización. Muy bien. Y dígame, estas organizaciones sociales, ¿ante qué entidad del Poder Ejecutivo se registran? Mire la foto. ¿Puede ver usted las siglas de la institución? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo se llama? La SUNAR. ¿Qué es la SUNAR? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. SUNAR, entidad del Poder Ejecutivo, significa Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Muy bien, ahí vemos en la foto, ¿no? Una inscripción satisfactoria. Tipos de organizaciones sociales, de vecinos, sociales de base y temáticas. Son fáciles de identificar. Las de vecinos, asociación de pobladores, asociación de vivienda, asociación de propietarios, juntas y comités vecinales que tienen rol más activo con las municipalidades. Recuerda el presupuesto participativo. Suele hacerse a nivel de juntas vecinales. Comités cívicos, cooperativa de vivienda también. Ahora, sociales de base, las que brindan bastante apoyo justamente a los sectores más desfavorecidos. Clubes de madres, comité del vaso de leche, comedores populares autogestionarios, cocinas familiares, centros materno-infantiles. Y dígame, en la foto, creo que sí se puede notar, ¿no? ¿Cuál de esas organizaciones sociales de base aparecen? No solamente entregan en la mañana, también he visto que en algunos lugares el servicio en la tarde, como lonche, y la gente va con sus jarritas, y algunos con sus jarrotas. A ver, ¿se atreve a decirnos en la segunda foto qué tipo de, a partir de la segunda foto, qué tipo de organización social es? Correcto, Piero. Claro, un comité del vaso de leche. Temáticas juveniles como la Red Nacional de la Juventud del Perú. Culturales, pueden ser artísticas o folclóricas. También deportivas, clubes y asociaciones. Más abajo está el símbolo de la Red Nacional de Juventudes, RENAJUP. Y jóvenes, llegamos ahora al tema de la democracia y el gran papel que cumple en la salud del sistema democrático las elecciones. Sí, es una de las piedras angulares del sistema democrático, no es lo único. Decir que
un país es democrático solamente porque hay elecciones es incompleto, porque también viene lo que vimos la semana pasada, el rol que cumplen los ciudadanos activamente, supervisando, controlando, participando en política. Por eso es que la semana pasada vimos derechos de participación ciudadana como el sufragio, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, pero también vimos ejemplos de control ciudadano, como la revocatoria de autoridades, la remoción, la rendición de cuentas, la consulta previa que se aplica a pueblos originarios, el presupuesto participativo, donde cumple una labor muy importante justamente una organización social como las juntas vecinales, con las municipalidades. Bueno, las elecciones constituyen uno de los instrumentos claves en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía y el control de gobiernos y la interacción entre partidos o grupos políticos. Veamos los tipos de elecciones que hay en el Perú. Las presidenciales, donde elegimos al presidente de la República y a los dos vicepresidentes. En la misma fecha que se realizan las presidenciales, se dan también las congresales o parlamentarias, donde elegimos a 130 congresistas de la República y 5 representantes ante el Parlamento andino. ¿Qué es el Parlamento andino? Es un parlamento supranacional. No es otra cosa sino que el Parlamento Congreso de lo que quedó del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, que sabemos nosotros abarca 4 países o incluye 4 países: Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Luego, las elecciones regionales, donde elegimos gobernador regional, bueno, son 25 regiones, se eligen 25 gobernadores regionales, vicegobernador y consejeros del Consejo Regional. En la misma fecha que se realizan las elecciones regionales, también se realizan las elecciones municipales. Por ejemplo, este año habrán elecciones regionales y municipales, jóvenes. Este año hay elecciones. Sí. ¿En qué mes? En octubre. Siempre el primer domingo de octubre, no lo olviden. Seguramente alguno de ustedes se va a estrenar como votante en octubre. En las municipales, también llamadas locales, elegimos alcalde y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales de toda la República del Perú. Ya, muchos pensarían que ahí termina todo, y no. Ahora vamos a ver elecciones excepcionales. Por ejemplo, la elección de jueces. En el Perú, ¿la población elige a todos los jueces? ¿Todos los jueces están ahí por mandato popular? No. Para los jueces se aplica la carrera judicial, por méritos, dan examen. Y por último, quien los evalúa es la Junta Nacional de Justicia. No hay elecciones propiamente para los jueces, excepto un nivel. ¿Cuál, jóvenes? ¿Qué nivel de jueces sí podrían ser elegidos por una comunidad, por un pueblo? Los jueces de paz, ¿sí? Los jueces de paz en algunos centros poblados. Y para terminar, correcto, los jueces de paz, antes denominados jueces de paz no letrados, ahora solamente jueces de paz, porque por encima de estos sí están los que obligatoriamente tienen que ser abogados, jueces de paz letrado. Recuerde que los jueces de paz, en los jueces de paz no es necesario que sean egresados de derecho. También tenemos el referéndum que vimos la semana pasada, es una consulta popular, y las revocatorias. A ver, sobre revocatorias, ¿recuerda usted la principal diferencia entre revocatoria y remoción de autoridades? Me imagino que sí. ¿Cuál era? Que revocamos o aplicamos la revocatoria
a autoridades elegidas o designadas. Elegidas por el pueblo. Ejemplo, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales. Muy bien. En cambio, la remoción de autoridades aplica para funcionarios que han sido designados como cargo de confianza. Ejemplo, el alcalde designa a un gerente de fiscalización. El gobernador regional designa a un gerente regional de salud. No votamos por gerentes. Son cargos de confianza, son designados. Muy bien, se ha entendido entonces. Y si hablamos de elecciones, tenemos que hablar de partidos políticos. Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos en los asuntos públicos del país. ¿Cuáles son los principales fines y objetivos de un partido político? Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, contribuir con la gobernabilidad del país, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar nuestra opinión pública, realizar actividades de educación, formación y capacitación, participar en procesos electorales. Jóvenes, a usted nadie le va a engañar. La mayor parte de nuestros actuales partidos, de todas las funciones o fines que hemos leído, ¿cuál es la que realizan de todas maneras? Y en el caso de muchas, solamente existen por eso. Bueno, yo respondo a título personal. La última, jóvenes. La última. Participar en procesos electorales para tomar el poder. Porque lo demás, a no ser que usted diga, profesor, pero el Partido Aprista Peruano tiene su Casa del Pueblo, hay cursos de oratoria, hay Academia Preuniversitaria. Sí, es verdad. Bueno, el Partido Aprista, a pesar de que no pasa un buen momento, hay que admitir que es uno de los más organizados y sí realiza esas actividades. Hay club de ajedrez, formación de nuevos cuadros. Pero ¿y el resto, jóvenes? ¿Mm? Contribuir con la gobernabilidad del país. ¿Los partidos que están en el Congreso apuntan a esos jóvenes? A mí me parece que no. Bien. Bueno, en todo caso, cada uno tiene una particular opinión al respecto, ¿no? Por eso dije yo, y lo mencioné, particularmente yo creo que los partidos en el Perú solamente existen por lo último, participar en elecciones y mediante esta vía democrática, eso sí, controlar el poder, ¿no? No es malo tener el poder, lo malo es qué haces con el poder. Bien, prosigamos. Tipos de organizaciones políticas. Sí, a veces creemos que todos son partidos y no. Según la ley de organizaciones políticas, hay dos tipos de entidades. Hay partidos y hay movimientos. Diferencias. Los partidos son más completos. ¿En qué sentido? En que pueden participar en todos los tipos de elección, en los tres niveles: nacional, regional y local. Vale decir, un partido político puede llegar a la presidencia, un partido político puede hacer postular a un candidato para que compita en las presidenciales, sí, porque la elección presidencial es de alcance nacional. Va a ser un presidente para todo el Perú, o para elegir congresistas, porque uno es congresista de la República.
no es congresista de un solo departamento, de una sola región, es de todo el Perú. Esa es la diferencia. En cambio, los movimientos políticos, también conocidos como movimientos regionales, solamente pueden participar en regionales y locales. Vale decir, un movimiento político legalmente está impedido de hacer postular a alguien a la presidencia o al Congreso. Jóvenes, esta parte que es fundamental, ¿se ha entendido? La principal diferencia entre un partido y un movimiento. Yo creo que sí, ¿no? El alcance, los niveles en los que participa, perfecto. Recuerde que local es lo mismo que municipal. Y ya sean partidos o movimientos, ¿ante qué organismo electoral se da la inscripción? ¿Cómo se llama la entidad electoral que custodia el registro de organizaciones políticas? El famoso ROP, el ROP. No es la OMPE, no es el RENIEC, es, ahí lo puede leer, es el Jurado Nacional de Elecciones, no lo olvide. Los partidos y movimientos se registran ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que custodia el ROP. ¿Qué es el ROP? El registro de organizaciones políticas. Requisitos para la inscripción. Requiere de un estatuto, tener comités partidarios y una lista con la firma de los adherentes. Ajá, buena pregunta de Carmen. Un movimiento regional se alía con un partido nacional. ¿Puede participar en presidenciales? Por supuesto. Ahí sí, en alianza sí. Aunque le diré, aunque le diré que lo más probable, así como usted lo menciona, que el caso se dé más para una fusión. Hay alianzas y hay fusiones. Por lo que usted pone de ejemplo, sería más recomendable una fusión que una alianza. Ahora, muchos dirán, profe, ¿cuál es la diferencia? Ya, rápidamente. Escuche bien, Carmencita y todos los demás. En una alianza, las dos organizaciones para la elección van juntas. Terminada la elección, se separan. En cambio, una fusión es permanente, tan permanente que luego de la elección, el nuevo nombre que adquirieron fusionado se sigue respetando. Por lo general, Carmen, un movimiento se fusiona con un partido. ¿Saben dónde es más común? Alianza, partido a partido. Ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales no participó porque no pudo inscribirse finalmente, pero en las penúltimas, me refiero a la del año 2016, no sé si ustedes recuerdan que el Partido Aprista Peruano, cuyo símbolo es la estrella, decidió formar una alianza con el partido de representante de las clases medias, PPC, Partido Popular Cristiano. ¿Recuerdan eso? Eso fue el 2016. El partido de Alan formó una alianza con el partido de Lourdes Flores Nano. Y la alianza se llamó Alianza Popular. Alianza por la A de APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y Popular por la P de Partido Popular Cristiano, Popular. Y su simbología se fusionó también. Que teníamos un mapa del Perú, símbolo del PPC, y en el medio una estrella, la del APRA. Bueno, les fue mal. Y terminada la elección, se volvieron a separar. Esa es la diferencia. Espero que la duda haya sido absuelta. Impedimentos. Están impedidas las organizaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Imagínese que un partido político en su ideario mueva lo siguiente:
la superioridad de un grupo étnico sobre el otro. Pregunto yo, si un partido presenta eso como ideario, ¿el jurado debería admitir su inscripción? Un partido que crea en la superioridad de un grupo sobre otro. Obviamente no, porque no es concordante con el respeto al Estado de Derecho. Otro ejemplo, y si un partido dice que se guía por la dictadura del proletariado sobre el resto de clases sociales, un partido con un ideario de ese tipo debería ser admitido. Dictadura del proletariado, dictadura de cualquier clase sobre otra, tampoco, tampoco. Dentro, si los partidos son tan importantes para la salud de la democracia, se predica con el ejemplo. ¿No deberían los candidatos de los partidos tener también una procedencia democrática? ¿Qué cree usted? ¿O piensa usted que no? Que dentro de un partido, el fundador hace lo que le da la gana y él nombra a dedo a quienes van. ¿Basados en qué? ¿Quién tiene más dinero? Usted sabe que finalmente se impone eso, pero no debería ser así. Y hay que cumplir un reglamento. Dentro de los partidos también se debe aplicar la democracia interna. Por ejemplo, consiste esto, es la elección de representantes, o sea, de los candidatos, dentro de un partido o movimiento, para elegir una lista de candidatos a cargo de elección popular. Y un dato importante, debe haber paridad entre géneros. El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50%. ¿Qué significa? Uno y uno. 50-50. Prohibiciones. Las organizaciones políticas, o sea, partidos y movimientos, están prohibidas de, en el marco de un proceso electoral, efectuar, apunte, la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros, con excepción de bienes para consumo individual e inmediato, con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito y la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral, por un valor que no exceda el 0,3% del valor de una UIT. Sí, jóvenes, debemos desterrar esta mala cultura porque se ha enquistado en muchas personas de recibir dinero, de recibir regalitos, de recibir tapercitos. No, jóvenes, eso le hace daño a la democracia. ¿Qué estamos haciendo? Comprando votos, comprando voluntades. No se puede. En todo caso, profe, y un llaverito, no sea malo, pues, profe, llaverito siquiera, pues, y polito, la gente le gusta su polito, su calendario. Ya, pensando en eso, es que se ha establecido un tope. ¿Cuánto es? 0,3%. Su lapicero, su lápiz para dar su examen, ¿no? 0,3% del valor de una UIT, de una unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto es eso? 13 soles 80. Profe, así cuesta el cuarto de pollo por mi casa. Bueno, 13 soles 80. Ya sabe, ¿ah? Hay que estar atentos. 13, más de 3,80, eso es un delito ya. O cuando menos una falta. ¿Qué más está prohibido? Recibir aportes de personas condenadas o con prisión preventiva. Pero muchos dirán, profe, ¿y a quién se le ocurre recibir plata de un narcotraficante? De un minero ilegal. Pues hay políticos que tienen relaciones con esos sectores mafiosos. Pero está prohibido. Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, Dios santo, trata de personas. Lavado de activos o terrorismo. Y la prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplir la condena. Y si eso no es suficiente, la ley también dice, se prohíbe la candidatura de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Pero lo mismo, profesor, ¿y si uno de estos
individuos, postula, ¿quién votaría por ellos? Ese es el punto. Que hay gente que sí vota por esos personajes. Y terminamos con las cuotas electorales. Ya sabía la primera, 50-50 hombres-mujeres, aplica para todas las elecciones. Y también la cuota de 20% de las listas debe tener a personas menores de 29 años. Y se aplica en algunos lugares, el 15% en las listas tiene que ser población nativa, población aborigen. Pero se aplica en algunos lugares específicos. Obviamente donde haya mayoría de comunidades nativas. Jóvenes, siendo la 1:02, nos quedan 3 minutos para resolver los ejercicios. A ver cómo nos va. Artic eh, El artículo 1 de la Ley de Elecciones Municipales dispone que se eligen alcaldes y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales en toda la República del Perú. Con relación a este tipo de comicios, o sea, elecciones, determina el valor de verdad. La primera, pueden presentar candidatos solo los movimientos políticos. ¿Verdadero o falso? Falso. También los partidos. Los partidos también pueden participar, no solamente los movimientos. Dos, se realizan junto en la misma fecha con las elecciones regionales. Con las regionales sí. Dice con las parlamentarias. ¿También coinciden con las parlamentarias? Las parlamentarias se dan cada 5 años. Las regionales y municipales cada 4. Falso. Tres, las autoridades son electas, en este caso, alcaldes y regidores, para un periodo de 4 años. Verdadero. Y 4, son las elecciones jóvenes, esto a cualquier elección, son convocadas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es falso. ¿Quién convoca elecciones jóvenes? El presidente de la República. No he escrito nada. ¿Cuál es la clave, jóvenes? O ya se colgó ya. En la 1, ¿cuál es la clave? Aquella que diga falso, falso, verdadero, falso. La B. 2. Un grupo de ciudadanos de la provincia cusqueña de la Convención se ha propuesto fundar una organización política. Al respecto, una de las condiciones a cumplir para lograr este objetivo, ¿cuál es? La letra D. Contener en su acta de fundación el ideario que posee los principios y objetivos. En la 2 marcamos la D. Profe, ¿y por qué no la C? Porque nos menciona que solamente tiene comités en 5 regiones, debe tener por lo menos en 20. Profe, ¿por qué no la B? Porque la B dice registrarse ante la OMPE y el registro es ante el Jurado Nacional de Elecciones. 2, marcamos la D. 3, Nación Perú es un nuevo partido político que tiene como principal objetivo participar en procesos electorales. Respecto a esta organización, identifiquen lo correcto. Pueden participar en los 3 niveles, nacional, regional, local. Verdadero, porque es un partido. 2, es facultativo. Está registrado ante el jurado. Jóvenes, esto es importante. ¿Verdadero o falso? ¿Es facultativo o es obligatorio? Es obligatorio. La 2 es falsa porque dice facultativo, no es obligatorio. Facultativo es que si quiere o no quiere. 3, debe participar en elecciones presidenciales para mantener su registro. Claro, si un partido político no participa en elecciones presidenciales, pierde su registro. Tiene que volver a inscribirse. Y 4, se permite recibir aportes de personas jurídicas dedicadas a actividades ilícitas. Bueno, según la ley eso es falso. En la 3 entonces marcamos la letra D, 1 y 3. Y la última, jóvenes, la del cierre. La D, 1 y 3. 4. Cintia y Violeta son dirigentes del comité fundador de un comedor popular. A pesar de que su comedor tiene un año de funcionamiento, aún dudan sobre la conveniencia de realizar el registro formal. Según el caso expuesto, uno de los beneficios que obtendrían con la inscripción formal ante SUNAR, ¿cuál sería? Y marcamos la letra C, participar en espacios abiertos de la descentralización a través de los consejos de coordinación local que funcionan a nivel de las municipalidades. En la 4 entonces marcamos la letra C. Profe, ¿y la B? Repartir utilidades. Si es un comedor no hay utilidades porque no es empresa privada. Intervenir como organización política. Un comedor popular no presenta candidatos. Y la D dice, integrar el Poder Ejecutivo. Para nada.
En la 4, entonces marcamos la letra C. Si no logro copiar las claves, ahí están. 1B, 2D, 3D y 4C. Voy a dejar de compartir. Y jóvenes, muchas gracias por su participación. Lo ha hecho muy bien. Nos vemos entonces dentro de 7 días. Nos vemos la próxima semana. Antes de irme, pregunta por ahí Rosario, profesor. ¿Y la muerte civil? Bueno, la muerte civil no es otra cosa sino que la inhabilitación política de algunas personas para acceder a cargos públicos. Hay de varios niveles. Algo por ahí es lo que le está pasando al expresidente Martín Vizcarra. No totalmente, porque al fin y al cabo es un ciudadano más que puede hacer trámites, porque muerte civil en su sentido más estricto, estimada Rosario, es que una persona, ¿no? No pueda realizar ni siquiera algún tipo de eh, trámite documentario ante una entidad del Estado, ¿no? Como si estuviera muerto legalmente. Bueno, es lo que podría decir al respecto. Bueno, jóvenes, ahora sí, no los molesto más. Que tengan un buen almuerzo. Cuídense, nos vemos. Chao.